del tablero. Cuando tenemos en contacto esas dos fases, ¿ok? Que hemos llamado en términos generales R y E, y las llamo R y E porque R y E puede ser cualquier fase, gas, líquido, sólido. Entonces nosotros podemos realizar esta generalización para un contacto gas-líquido, pero lo podemos hacer también para un gas sólido, para un líquido sólido, donde R y E vienen a tomar entonces cualquiera de las características de esa fase. Entonces, cuando hay transferencia de masa, por ejemplo, que se da de una fase R a una fase E, en este sentido, podría ser también en sentido inverso, vamos a encontrar que hay una fuerza de impulsión local. ¿Y cuál es la fuerza de impulsión local? La que tiene lugar, por ejemplo, únicamente en la fase R. Esa fuerza de impulsión local va a estar referida a una posición que hay en la interfase. Es decir, si nos centramos en este punto, nosotros podemos calcular un flux que hay en ese punto de la interfaz. Y no tiene por qué ser igual al que encontrásemos, supongamos que todo esto es la superficie, al que encontrásemos en otro punto dado de la interfaz. Entonces, cuando hablamos de esta condición, nos estamos refiriendo a una fuerza de impulsión local. Podríamos también hablar de un coeficiente de transferencia de masa promedio, que también viene a ser una condición local. Entonces ya ahí es como si tomásemos en consideración todos los puntos de la interfaz a través de la cual está teniendo lugar la transferencia de masa al flux y realizásemos un promedio. Eso es lo que llamamos un coeficiente de transferencia de masa promedio, que también sigue estando referida a una sola fase como tal. ¿Ok? ¿Qué sucede? Que para muchos casos de interés es necesario investigar el flujo en el interior del recipiente, por ejemplo, si tuviésemos una tubería dentro de una tubería o sobre una superficie. Y en esas condiciones, la información que tenemos disponible corresponde a flujos externos como tal. Entonces, allí es donde vamos a observar que hay una serie de aproximaciones o una serie de teorías donde vamos a encontrar la teoría de la película, la teoría de la renovación de la superficie, la teoría de la penetración, que realmente estos son condiciones idealizadas que intentan explicar cómo tiene lugar la transferencia de masa sobre una superficie en el interior de un equipo en el contacto entre fases, ¿no? ¿Qué sucede? Que cada una de esas teorías nos va a llevar a una relación de esa constante o coeficiente de transferencia de masa con otros elementos, por ejemplo, con el coeficiente de difusividad. Es decir, estas teorías lo que intentan es generar un modelo teórico que permita conceptualizar cómo tiene lugar el flux y al conceptualizar ese flux permitan relacionar el coeficiente de transferencia de masa con propiedades del fluido. Llámese difusividad, llámese viscosidad, llámese densidad, temperatura, presión. Nosotros vamos a centrarnos entonces en la teoría de la doble resistencia, como la teoría que en caso general es más general para explicar los fenómenos que nosotros vamos a estudiar. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Vale. ¿De qué depende esta constante de proporcionalidad? ¿Ok? Esa constante de proporcionalidad va a depender, primero, de la fuerza de impulsión que tengamos. Es decir, si tenemos la fuerza de impulsión expresada en términos de concentración, de presión parcial, de fracción molar, va a determinar entonces las unidades y la forma de calcular ese coeficiente de transferencia de masa. Luego, dependiendo de la fase en la cual tiene lugar. Si, por ejemplo, como casos más generalizados, la transferencia de masa se da en la fase gaseosa, en la fase líquida, como fases dominantes del proceso, eso va a condicionar la forma en la cual se calcula ese coeficiente de transferencia de masa. Luego, la forma, el sentido en el cual tiene lugar la transferencia de masa. Por ejemplo, si tenemos una sola molécula A que difunde a través del seno de otra, o, por ejemplo, si tuviésemos una contradifusión esquimolar. Entonces, como vemos, no es únicamente cuestión de
qué tipo de fuerza de impulsión hay, sino que hay que tener en cuenta cuál es la fase en la cual tiene lugar la transferencia de masa y hay que tener en cuenta cómo es el mecanismo de transferencia como tal. En términos generales, cuando se habla de transferencia de masa convectiva, generalmente se ha visualizado que en la interfaz va a existir una capa estancada, una capa de fluido que no se mueve, lo que llamamos la capa límite del fluido, a través de la cual tiene lugar el transporte de la masa, ¿ok? El transporte a través de esa capa límite ocurre únicamente por conducción. Es un concepto que frecuentemente debieron o debieron de haber manejado cuando conceptualizaron esto en el curso de fenómenos. Si no, no importa, lo traemos hoy a colación para retomarlo. En términos generales, ok, en términos generales, entonces vamos a encontrar diferentes acepciones para los coeficientes de transferencia de masa. Por ejemplo, aquí lo tenemos expresado como el coeficiente de transferencia de masa para la fase. Disculpen, pero me ha dejado de funcionar el ratón. En términos generales, podemos encontrar coeficientes de transferencia de masa para la fase gaseosa, que podemos llamar casu G, casu Y o casu C, donde los subíndices lo que nos hacen referencia es a cuál es la fuerza de impulsión que se utiliza. Podemos entonces también encontrar casu L, casu X, cuando hablamos de coeficiente de transferencia de masa en fase líquida. Podemos encontrar que casu L, casu X o casu Y, por ejemplo, con una comilla, ¿okay? Con esta comilla que encontramos acá, nos hace referencia a que el proceso de transferencia de masa tiene lugar, por ejemplo, en estos casos, en fase líquida, y a través de, además de eso, que tiene lugar por un proceso de contradifusión equimolar. Podemos encontrar unos coeficientes de transferencia de masa para contribución, que son los que llamamos los coeficientes F. En términos generales, estos coeficientes F son muy poco utilizados para el diseño, pero también están presentes, lo que cambia es la forma como se define. O podemos encontrar, fíjense que ahora tenemos K mayúscula, K sub G, K sub L, es lo que vamos a llamar un coeficiente global de transferencia de masa, por ejemplo, para procesos en contradifusión. ¿Cuál es la diferencia entre un coeficiente global de transferencia de masa y un coeficiente individual de transferencia de masa? Estos que tenemos aquí arriba solamente hacen referencia a la transferencia de masa en una de las fases. Por eso que decimos que son o en fase gaseosa o en fase líquida. En tanto que el coeficiente global de transferencia de masa va a hacer referencia a la transferencia en ambas fases como tal. Entonces, él va a tomar en cuenta entonces un promedio de lo que es la transferencia o la contribución, no un promedio, sino la contribución de lo que es la resistencia a la transferencia de masa en cada una de las fases que estén presentes en el sistema. ¿Preguntas hasta este momento? No, profe. Ah, perdí la presentación. ¿Por qué perdí la presentación? Volvemos otra vez. Ok. Entonces, en esta diapositiva vemos coeficientes de transferencia de masa individuales. Una vez más, son coeficientes de transferencia de masa porque solamente hacen referencia a la transferencia en una de las fases. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí encontramos, permítanme buscar otra vez el apuntador. Okay.
Por ejemplo, aquí encontramos la definición del flux. Entonces tenemos el flux es igual a esa constante proporcional que viene a ser el coeficiente de transferencia de masa para la fase gaseosa. Fíjense que cuando utilizamos su índice K sub G, está reservado para una fuerza de impulsión que viene expresada en términos de la diferencia de presión parcial. Esta diferencia de presión parcial se da entonces entre la transferencia que hay en el punto 1 y en el punto 2 para la especie A. Es decir, nos habla sobre el gradiente de presión parcial para esa especie entre el punto 1 y el punto 2. Cuando utilizamos el subíndice K sub Y, nos estamos refiriendo entonces a que la fuerza de impulsión viene expresada en función de fracciones molares. La fracción molar en el punto 1, la fracción molar en el punto 2. Y cuando utilizamos K sub C, nos estamos refiriendo a que esa fuerza de impulsión viene en términos de concentración. Entonces, estos son coeficientes individuales, vienen denotados con la letra K minúscula y están definidos para la letra K. ¿Cómo se pueden definir esos coeficientes de transferencia de masa? Bueno, pueden venir definidos en términos de la difusividad, en el caso de que sea un sistema binario, A y B, la presión, la constante universal de los gases, la temperatura, el espesor de la capa límite a la cual se está dando la transferencia y lo que viene a ser la media logarítmica de la diferencia de las presiones parciales como tal. En términos de K sub Y, lo que se establece es una relación, el flux es el mismo en todos los casos, entonces como si igualásemos esta